en las aplicaciones que desarrollemos es posible que en algunos casos necesitemos ejecutar ciertas acciones o procesos sin necesidad de crear una interfaz gráfica para ello, y también puede ser que estas acciones sean periódicas, deben ejecutarse cada cierto tiempo. Por eso vamos a ver cómo crear comandos usando Laravel y también cómo programarlos. Mi nombre es Juan Lucas y esto es Garage Code Pills. En esta ocasión vamos a partir de un proyecto totalmente limpio, está recién instalado, y vamos a ver las dos formas iniciales para crear los comandos. La primera es utilizar la instrucción de Artisan, que es nuestra consola, nuestro acceso a los comandos de Laravel. O sea, realmente utilizamos este comando para crear comandos que luego podremos ejecutar igual que estamos haciendo con este, y utilizaríamos la instrucción de make command. Una instrucción muy similar a otros, como por ejemplo make controller, y en este caso le ponemos el nombre también que queramos. Esto va a ser una clase, así que por ejemplo my command. Bien, estos comandos se crean y luego se podrán ejecutar puesto que están en los archivos que ahora vamos a ver a continuación. Pero si alguna vez has utilizado Laravel, quizá te puedas preguntar qué hace aquí en el archivo de rutas uno que se llama consola. Puede dar a entender que es donde están nuestros comandos, y realmente aquí vemos que no ha cambiado nada. Pues en realidad es porque tenemos dos opciones. Podemos crear esos comandos bien como acabamos de hacer, o bien utilizar este archivo de rutas para crearlos y ejecutarlos, como viene aquí por ejemplo este mismo. Entonces, de hecho lo podríamos ejecutar incluso para ver este de ejemplo, cómo funcionaría exactamente igual. PHP artisan y el comando era inspire. Bien, aquí nos da una cita célebre, lo que sea, y ese es el ejemplo que nos viene ahí como rutas. Pero ya digo que nosotros no vamos a usarlo, en este caso al menos, para lo que estoy yo haciendo aquí, sino que nos vamos a ir a el que acabamos de crear, que estará en esta carpeta, en consola, comandos y la clase myCommand. Este será nuestro comando y el que ahora vamos a configurar y ejecutar. Vamos a tener más control y es otra manera también de hacerlo. En el caso de hacerlo por las rutas, pues tendríamos que configurarlo ahí y recordar que en este kernel, en el kernel de consola, es realmente donde se está cargando este archivo de rutas y es el que nos permite ejecutar luego también esos comandos. Ahora que tenemos el comando ya creado y cargado, porque también el propio kernel se encarga de leer los comandos que haya en este directorio, por tanto no tenemos que hacer nada más, el comando está listo, pues vamos a ver cómo configurarlo, qué opciones nos ofrece y también después veremos cómo utilizarlo. En primer lugar, los parámetros que ya ven aquí son bastante autoexplicativos. Tenemos el nombre, el signature es el con lo que vamos a ejecutar el comando, pues puede tener esta estructura, podemos poner lo que sea, por ejemplo algo así. Aquí escribiríamos lo que hace si queremos tener un detalle más claro, ¿no? de cuando pidamos información de este comando de lo que hace, y en este caso aquí en la función handle es donde irá la lógica, lo importante, ¿no? Donde lo que se va a ejecutar, que ahora mismo nos está devolviendo un aviso de éxito, de success. Podemos también poner otros, al final es un entero, es un número y ya está, en el 0, el 1, el que haga falta. Bien, pero antes de empezar a ver cómo trabajar aquí dentro, está bien saber que el signature no es solamente el nombre, también es donde vamos a establecer qué parámetros acepta o qué parámetros necesita, porque pueden ser opcionales, obligatorios. Los voy a dejar aquí anotados a modo de comentario porque hay bastantes opciones, por si lo quieres consultar. Esto está en la documentación, pero igualmente aquí los podemos tener más cerquita. Entonces, pues podríamos, por ejemplo, poner un parámetro obligatorio que sea pues con esta sintaxis que vemos ahí, el primero, ¿no? Y el param, el nombre aquí es el que queramos ponerle. Bien, en este caso, ahora, si intentásemos ejecutar el comando, el de myCommand, lo vamos a ver también en acción, nos va a pedir ese parámetro, ¿no? Es obligatorio. Entonces, vemos aquí como php artisan myCommand, y sin parámetro pues no le estamos diciendo lo que necesita saber, que ahora mismo pues podemos poner aquí lo que sea y ya está, con eso le parece bien. Bueno, pues todas las opciones, como digo, están ahí anotadas y podemos jugar con distintas configuraciones y distintas opciones para que sean parámetros, para que sean opciones, para que sean parámetros y opciones, obligatorios, opcionales, que puedan admitir múltiples valores, etcétera, etcétera. El siguiente paso, evidentemente, una vez configurado, es decir
qué tiene que hacer este comando. Y por ejemplo vamos a ver, ahora que hemos puesto un parámetro, cómo leer ese parámetro y utilizarlo para imprimirlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos ahí el texto que hemos introducido, podemos obtenerlo mediante this, que es para la clase, y pedirle que utilice o que busque un parámetro, en este caso un argument. Si queremos ver la lista completa, pondríamos arguments, nos da todos. Si pedimos uno solo, ponemos argument y el que buscamos, param. En este caso porque van, como decía, como parámetros. Si fuesen opciones, utilizaríamos option u options, en este caso. Una vez leído, podemos, por ejemplo, mostrarlo como algo que ha ido bien. Utilizaríamos info y decimos algo así como has escrito y el texto. En este caso, al utilizar info, vamos a ver que se muestra en la consola como un mensaje de algo que es positivo o que ha funcionado como se esperaba. Entonces, por ejemplo, la misma ejecución de antes ahora nos da este texto. En caso de que fuese un error o que fuese algún otro tipo de salida, pues tenemos diferentes niveles. Pues por ejemplo, this error nos va a mostrar un mensajito en rojo, claro, en este caso. El line pues aparecería como un texto pues sin colores, por ejemplo, así veríamos algo parecido, pero sin formatear nada concretamente, ¿vale? En este caso. Bueno, pues evidentemente escribir líneas está muy bien, hay que saberlo y es la primera opción para poder dar información al usuario, pero esto no es todo el potencial que nos ofrece el Laravel, porque escribir, pues bueno, podríamos hacerlo con un eco. Pero por ejemplo, hay cosas más complejas. Imaginemos que queremos mostrar un progreso de cómo va nuestra ejecución. Pues aquí podríamos utilizar this, que es también la clase, y la función with progress bar, que en su forma más básica acepta como primer parámetro una colección, algo que sea iterable, una función como segundo parámetro, en la que podemos pasarle otros argumentos si nos hace falta, y cada vez que se complete una vuelta de la iteración, añadirá un paso más al progreso en base al número de pasos que tiene la cuenta. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que duerma durante un segundo para ver esa simulación de lo que sería una barrita de progreso y cómo queda en este caso pues con 3, ¿no? Para 3 pasos. Y como digo, es una iteración, pues podemos ejecutarlo así. Vemos que cada segundo pues da un paso, tarda lo mismo. Bien, en caso de que queramos hacer algo más avanzado, pues estas barras también nos permiten configurar ya de forma más compleja cuando empiezan, cuando acaban, en qué momento damos el paso, cuántos pasos, todo eso se puede hacer y está en la documentación si te hace falta saberlo. Y en algunos otros casos también lo que vamos a necesitar es pedirle más información al usuario, suponiendo que este comando está disponible para que alguien lo ejecute manualmente. Entonces, dentro de las opciones, las voy a dejar aquí anotadas, tendríamos todas estas, que según la que elijamos pediría un mensaje, pediría lo mismo pero sin mostrarlo, una confirmación, un autocompletar o varias opciones. Entonces, por ejemplo, si hacemos una pregunta simple, esto lo devolverá como una variable, claro. Vamos a ponerlo incluso que sea con el line y que lo saque aquí, ask. Vale, pues por ejemplo, en este caso nos va a salir la típica barrita, bueno, el típico mensajito donde podamos escribir algo cuando termine el progreso, claro, que lo hemos dejado ahí, y le damos la respuesta. Me ha gustado muchísimo. Entonces ahí tenemos ese dato. ¿Qué ocurre? Que en este caso, puesto que está destinado a ser un comando de ejecución, por ejemplo, luego como temporizada, ¿no? Pues no tendría sentido que pregunte al usuario, pero bueno, está también bien saberlo para los casos en los que nos haga falta. Pero de momento ese lo vamos a quitar. En realidad los comandos no tienen ya mucho más misterio, puesto que hemos visto cómo crearlos, configurarlos, pasarles parámetros, mostrar información e incluso pedirle más interacción al usuario. La cuestión es que aquí haríamos la lógica que nos haga falta. Podemos utilizar cualquier otro de los componentes del Laravel, pues por ejemplo para escribir de base de datos, para escribir en algún archivo de texto o lo que nos haga falta realmente. Pero
como decía al principio del vídeo, es posible que queramos que estos comandos se ejecuten de forma autónoma, que no tengamos que entrar en la terminal a hacerlo manualmente, lo cual puede estar bien según qué tipo de proceso, pero en otros pues queremos que sean cada cierto tiempo, por ejemplo, que haga un limpiado de la base de datos, que envíe unos emails o que haga unos informes y los descargue. Cualquier cosa que queramos hacer periódicamente. Entonces, para eso tenemos que ver esta otra parte, de nuevo, el kernel, que ya lo hemos visto antes, y ahora detenernos en esta función, en esta parte, que es la que realmente va a ejecutar todo aquello que haya programado cada cierto tiempo. Aquí vemos un ejemplo que es bastante intuitivo, ¿no? Un comando, ¿vale? Dentro de esta función de schedule, de programación, que ejecuta este comando de inspire, que es el que hemos visto también de ejemplo al principio, y nos dice que se va a ejecutar cada hora. Esto, como digo, es bastante intuitivo, pero aún así vamos a desgranarlo y a ver más opciones que esto nos ofrece para completar y tener más control de cuándo se ejecutan estos comandos. Pongamos pues que queremos ejecutar de forma automática el comando que hemos creado antes. Pues utilizaríamos schedule, como vemos ahí en el ejemplo, command, y en este caso sería my command, y con el parámetro que necesita para no romperse vamos a poner auto. Bien, lo primero que tenemos que saber es que realmente command no es la única opción que tenemos. Esta es la que vamos a utilizar, evidentemente, cuando queramos ejecutar comandos de los que hemos creado nosotros. Pero tenemos más. Tenemos, por ejemplo, la función exec, que ejecutaría un comando ya, pero del propio sistema, donde podríamos poner php, ejecutar, archivo, lo que sea que queramos. Podemos tener aquí también call, que en lugar de hacer una llamada a un comando, aquí podríamos pasarle una función, que sea, o incluso una clase. Y también tenemos dentro de las opciones para ejecutar cosas que no sean directamente los comandos, podríamos utilizar incluso los jobs, como vimos en el caso de las tareas programadas, ¿no? De los jobs en segundo plano. Bien, pues dejamos en command y dejamos en my command. ¿Cómo lo ejecutamos en este caso para que esto funcione? Pues realmente ahora nos vamos a nuestra consola otra vez y vemos que hay dos posibles opciones. La primera, PHP Artisan Schedule, que es el comando principal, y pondríamos work, por ejemplo. Como nos dice aquí, esto lo va a estar ejecutando el comando cada minuto. Entonces, cada vez que hay un cambio de minuto, ejecutará este proceso. ¿Qué ocurre? Que realmente no es muy práctico. Esta forma de ejecutarlo nos viene bien para desarrollo, dejar una terminal abierta y ver que se van ejecutando los procesos, pero realmente consume bastante recurso, ¿no? Entonces, cuando esto estuviera, por ejemplo, en un servidor, en lugar de utilizar schedule work, que aquí vemos que todavía está esperando, ¿no?, a que pase ese minuto para ejecutarlo, vamos a cancelar, podríamos ejecutar schedule run. Esta los ejecuta directamente cada vez que escribimos el comando. Y de hecho aquí ya lo vemos, como ha ejecutado el comando auto, tal, que ha tardado los 3 segundos que tiene dentro por esa barra de progreso, que aunque no la veamos aquí, y ha terminado. ¿Qué ocurre? Que en este caso, claro, son todo frente a este que lo ejecutábamos y se quedaba funcionando. Aquí estamos hablando ahora de que necesitamos ejecutarlo una y otra vez cada vez que queramos que funcione. Entonces esto realmente lo que haríamos sería introducirlo dentro de un cron en el sistema. Pero la ventaja es que ya una vez que hayamos configurado ese cron, solamente lo configuramos en un único lugar, ese cron que se ejecute cada minuto, y no tenemos que estar programando 10 si tenemos, por ejemplo, 10 comandos distintos, puesto que ya todos van a estar contenidos en el mismo proceso de autoejecución, ¿no? Pero aquí es donde entra también en juego y donde tiene esa importancia los modificadores de tiempo, como este que tenemos aquí, que nos dice que se va a ejecutar cada hora, aunque el comando de schedule esté funcionando constantemente. Si no ha pasado una hora, este se lo va a saltar, o podríamos ponerle incluso otros como daily o un cron personalizado con la función cron. Todo eso tiene un montón de opciones. El propio Laravel también, que las puedes consultar en la documentación para que se ejecute varias veces al día, cada 2 horas, cada tiempo, según todos los atajos que quiera, o configurarlo, como decía, manualmente con ese cron. Más allá de las ventajas que esto ya nos proporciona de por sí, de poder agrupar varios comandos y tener los modificadores de tiempo, además nos permite poner condicionales, como por ejemplo when, y que se ejecute solamente cuando lo que haya dentro, en la función interior, devuelva true.
En este caso va a funcionar siempre, como es evidente, no lo voy a ejecutar. En caso de que devolviese false, este comando se lo saltaría, nunca se va a ejecutar. Eso sí que lo podemos ver. Por ejemplo, si ahora intento ejecutar el mismo que teníamos antes, veremos que nos dice que no hay ninguno listo para funcionar. Bien, pues eso, combinándolo con alguna lógica interna que evidentemente devuelva true o false según lo que ocurra, pues podemos controlar también más allá del tiempo al que deben ocurrir. Equivalente a when tenemos el de skip, que por ejemplo es lo mismo pero al contrario. Este le decimos cuando devuelva false que no lo salte, y cuando devuelva true que lo omita, que sí lo salte. Son equivalentes. Además, también incluso podemos controlarlos ya no solo por unas condiciones, sino por los entornos. Es decir, en qué entorno se debe ejecutar este comando. Por ejemplo, aquí que estamos en local, pues funcionaría de esta manera. Podríamos poner más de uno, por ejemplo, local y test. Pero si fuese un comando que debe funcionar en producción solamente, pues pondríamos production o development, lo que sea, siempre que coincida con lo que haya aquí, con el app-env que tengamos en el archivo. Entonces, en este caso, pues también con ese cambio estaríamos viendo que realmente se ejecuta como teníamos antes, sin ningún tipo de problema, porque el entorno coincide en este caso. Por último, lo que nos interesa saber es qué podemos hacer una vez que ha terminado el comando con la ejecución, bien sea correcta, sea errónea. En este caso, por ejemplo, podemos intentar recoger la salida que generaba nuestro comando y guardarla en algún sitio. Entonces podemos decirle que mande la salida send output to y algún archivo que nosotros queramos. En este caso, pues voy a darle una ruta muy básica, pues file txt, y vamos a ver que esto, bueno, coincide siempre con la raíz de nuestro proyecto, y al ejecutar el comando como teníamos antes, la diferencia es que ahora cuando termina, ¿vale?, que hace sus 3 segunditos de espera, vamos a ver que nos ha dicho aquí ahora esta información, lo ha enviado a file txt, y ese file txt no es ni más ni menos que un pequeño archivo que ahora ha aparecido aquí, donde tenemos exactamente todo lo que ha ocurrido durante la ejecución, los outputs que pusimos en el comando. En otros casos, a lo mejor lo que nos interesa, en vez de send output to esto, podríamos decir email output to, y aquí ya evidentemente poner un correo, bueno, un archivo que se pueda enviar por correo, algo que llegue al destino, o también incluso email output to, en vez de hacerlo solamente cuando acaba, cuando falla únicamente. En este caso tendríamos la función así, más larga, email output on failure, ¿vale?, es más completa, si esto ha fallado, si no se ha podido ejecutar. Pero además, voy a dejarlo como estaba con el de send output to, también podemos hacer más cosas. Por ejemplo, con after, aquí podríamos ejecutar una función que vaya después de que se haya completado esto. También podríamos tener incluso, al contrario, before, algo que se hace antes de ejecutar esto. Y en el caso de que sean comandos, como es en este caso, también podemos tener, por ejemplo, on success, por ejemplo así, ¿vale?, que haga algo como... Y aquí es donde ahora entraría en juego, sea on success o sea on failure, da igual, también tenemos las dos opciones. Es donde, como digo, entraría en juego esa devolución, ¿no?, lo que hace realmente el comando al terminar. Vamos a ver, ahora ejecuta y tenemos por aquí que haga su eco de todo bien, ¿vale? Este ha ido justo después porque el comando ha dicho que ha terminado correctamente. Por eso aquí volvemos a enlazar con la parte del comando y es donde cobra también importancia lo que pongamos aquí. Si he tenido un success, lo toma como bueno. Si ponemos failure, lo tomará como malo, y entonces o bien no se ejecutará esto o bien podemos utilizar el on failure. Y con todo esto tenemos un montón de opciones, un gran potencial para configurar los comandos, para poder hacer que se ejecuten de forma automática, incluso ya no solo nuestros comandos, sino también otros comandos del sistema, o como hemos visto, funciones, clases, jobs que tengamos programados, cualquier cosa que queramos hacerla de forma automatizada. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que te resulte útil, y si es así, nos dejas un like y lo agradeceremos. Un saludo.